Muy buenas tardes, mi nombre es Lilian Urbina. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. Estoy presentando este video que relaciona el tema el vitalismo. Les voy a explicar sobre el vitalismo. Espero le entiendan y, y les guste mi explicación. Bueno, el vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. También podemos decir que la palabra vitalismo tiene varias acepciones. En su acepción común se entiende por vitalismo la acción de expresar vitalidad. Es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación y alegría en la experiencia vital. Sin embargo, el término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamiento, tanto científicas como filosóficas, según las cuales la vida no puede ser reducida a factores físicos, mecánicos o químicos. También el término vitalismo resulta en sus usos históricos, insuperablemente antiguo. En sentido estricto, pertenece al ámbito de la biología y designa aquella corriente que exigen la presencia dentro de los seres vivos de algún principio propio e irreductible a una simple complicación del mundo inorgánico. En este sentido, vitalismo se opone en biología a mecanismo por extensión, eh, es decir, denominar vitalismo a aquellas corrientes filosóficas que encuentran en los principios constitutivos y elementales de la vida, al funcionamiento último para visión de la realidad y de la historia, como podrían ser las posiciones de Nietzsche. Se ha utilizado el término para designar aquellas corrientes que destacan dentro del ser humano como fuerza primaria o algo irreductible a la racionalidad. No es posible establecer ninguna comunidad de temas o de clima intelectual entre pensamientos tan diversos e incluso opuestos, si no es una vaga oposición al renacimiento, que por otra parte aparece otras muchas corrientes ante esta insuperable incertidumbre. Eh, También optaremos por referirnos a algún ejemplo destacado dentro de cada uno de los sentidos, eh, persiguiendo del vitalismo biológico, por tratarse de un problema interno a la historia de la biología. El vitalismo de Nietzsche, en 1844 a 1900, es el más radical y el más vasta influencia de toda la segunda mitad del siglo XIX. El pensamiento de nuestro siglo es del todo incomprensible sin la influencia de Nietzsche en una de sus dimensiones, no la única, de la decisiva. Nietzsche ve en Sócrates la primera gran falsificador que otorga primacia a la racionalidad. La racionalidad es siempre un camino parcial y derivado que da forma a principio o algo que ella no crea, una fuerza organizadora que nunca es creadora. La vida, en cambio, en constante creación e innovación, que desemborda constantemente cualquier organización sin ninguna meta ni finalidad. La vida es esencialmente voluntad de poder decidir
perdón, de poder difícil fórmula metafísica que caracteriza la vida como impulso de ser más, como un lujo que desborda las necesidades de mera supervivencia. El predominio de la razón es una fábula que ha inventado un mundo ideal ficticio, en nombre del cual quiere juzgar y someter la indomable imprevisibilidad de la vida. En este proceso multisecular, la racionalidad se ha estado alimentando parasitariamente de la fuerza vital y su dominio va habilitando la vida, creando hasta fosilizarla. Pero progresivamente ese mundo ideal va mostrando su artificialidad y aparecen distintas grietas que determinan por desmoronar todo el edificio. Originalmente, la consolidación de la primacia de la racionalidad es resultado de un interés malsano en el cual el resentimiento de los débiles invirtió la valorización natural y creó la moral. El cristianismo, la ciencia moderna, son intentos subrepticios por apuntarlas. Ese mundo moral artificioso. Para Nietzsche, un hecho que ya ha tenido lugar es el síntoma definitivo de la quiebra total de ese mundo. Con Dios caerán todos los valores y se abrirá una época de nihilismo en la que todos carecerán de valor. Lo que afirma el vitalismo acerca de la vida, de la doctrina metafísica que plantea que las funciones y el proceso de la vida se deben a un principio vital distintos a la fuerza física, química, y que las leyes de la física y de la química no pueden explicar las funciones y procesos de la vida. También el vitalismo se opone al materialismo. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona la energía según el vitalismo y la vida según el vitalismo. La energía vital es esa fuerza que sirve de sustento a la vida, que anima el cuerpo físico y que sirve de elemento plástico entre el cuerpo físico y el espíritu, y a la cual estimulamos cuando percibimos un mecanismo homeopático. ¿Por qué surge el vitalismo? Bueno, a la postura conocida en biología como vitalismo, se inició formalmente a fines del siglo XVII y principios del XVIII con otros nombres. Animismo en la ciudad de Alemania. También se conoce como la filosofía de la vida. Se formuló entre el siglo XIX y XX en contraposición al racionalismo filosófico. Para los filósofos, esta corriente, la vida no es mera respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no en función de elementos que le son ajenos. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vital como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido, se dieron dos corrientes de vitalismo filosóficos, que es aquella que proponga la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico, y la otra es aquella que proponga la vida en un sentido histórico o biográfico. En la primera sobresalen elementos como la valoración del instinto, incluido el instinto de supervivencia, la intuición del cuerpo, la confianza y la naturaleza. Uno de sus teóricos sería de Nietzsche. La segunda sería la que sobresale en la valorización de la experiencia vital en sí, es decir, el valor del conjunto de experiencias humanas que en una persona acumula a lo largo de su experiencia, perdón, de su existencia, lo que valoriza además la perspectiva y la teoría de las generaciones.
En esta tendencia podemos mencionar al español Ortega. Bueno, esto fue todo y espero les haya gustado este tema bonito y importante. Muchas gracias.